Muchas gracias a todos por volver a la sala de seminario por esta semana. Los speakers no están con nosotros aquí en la sala, van a estar ambos desde otros lugares transmitiendo para el seminario. Así que les doy la bienvenida a Mario Arbé y a Alejandro Mauro, que son miembros del Centro de Informática Biomédica. Trabajan con nosotros, con el ICIM, con Clínica Alemana, en las distintas iniciativas de investigación que tienen ellos. Así que, sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra. Entiendo que comienza Mario, ¿cierto? Sí. ¿Se ve bien la presentación? Creo que seguimos viendo tu visión de presentador y no la pantalla completa. Tienes que cambiar escritorio seguramente. Perfecto, dame un segundo. Ahí vemos una sola, así que sí. Súper. Buenas tardes, mucho gusto a todos, gracias por asistir. Yo les voy a presentar cómo ODESI, que es una iniciativa internacional, permite el desarrollo y validación de modelos predictivos. En este caso va a ser para transformación hemorrágica posterior a sufrir un stroke isquémico. Como hoja de ruta, una breve introducción. Vamos a repasar los métodos y dentro de los métodos quiero ir destacando cómo podemos utilizar herramientas que nos ofrece ODESI para implementar estos modelos. Además, vamos a revisar los resultados que obtuvieron del paper y breves conclusiones. Modo de introducción. Este es el paper que en el fondo les quiero presentar y ir revisando cómo lo fueron desarrollando. Primero hay que partir hablando del infarto cerebral. Obviamente una patología aguda en la cual una parte del cerebro deja de recibir sangre y como es un órgano vital para nuestro cuerpo humano, bueno, tiene múltiples implicaciones. Una de las principales complicaciones o más temidas es la transformación hemorrágica que pueda sufrir un infarto isquémico. Siendo que ya el infarto cerebral es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país y a nivel mundial, la transformación hemorrágica aumenta más esta mortalidad, genera un peor pronóstico. Y el problema de la transformación hemorrágica es que es un fenómeno complejo de entender y es multifactorial. Lo vamos a revisar en una etapa aguda y dado que confiere este mal pronóstico para el paciente, uno quiere hacer algo para mejorar este outcome negativo que va a tener. Entonces, para ello es que es necesario encontrar factores de riesgo para la transformación hemorrágica y obviamente mejorar este pronóstico. Entonces, el objetivo de este estudio es desarrollar y validar un modelo predictivo de transformación hemorrágica, o sea, de riesgo de transformación hemorrágica, durante los primeros 30 días posterior al stroke isquémico. ¿Qué métodos se utilizaron? Primero, los datos. ¿Cuáles son los datos a los cuales los investigadores tuvieron acceso a través de ODESI? Fueron 11 fuentes de datos de 3 países distintos. ¿Mario? ¿Sí? ¿Tú tenías alguna forma grande? Se ve súper chiquitito. O sea, se pues ve... la resolución de mi pantalla. Dame un segundo. ve mucho decir. Dame un segundo para salir de la presentación, que a lo mejor sea más grande como... Así en este modo se ve más grande. Ahí se ve más grande. Sí. Sí, no puedo presentar en full screen por la resolución de mi pantalla, que es muy grande. Entonces se ve todo muy chico. Bueno, como iba diciendo, fueron 11 fuentes de datos las cuales utilizaron. Una, que es la primera que estoy destacando acá con el mouse, viene del registro clínico electrónico. Y ya es una base de datos gigante, o sea, más grande que toda la población de nuestro país, de 93 millones de pacientes que tenemos para entrenar un modelo. Luego la validación externa fue hecha en distintas bases de datos con distintas características. ¿Por qué tienen distintas características?
Hay algunas que son bases de datos de transacciones de cobro, es decir, como sistema financiero de pago de prestaciones de salud, y otras que efectivamente son igual registros clínicos electrónicos. ¿Cuál fue el diseño que optaron los investigadores? Es una cohorte observacional retrospectiva y multicéntrica. ¿Cuál fue la población de estudio? Fueron personas mayores o iguales de 45 años de edad cuando hayan tenido su primer evento stroke isquémico. Ese es como el primer criterio de inclusión. Y ese stroke isquémico, el primero, pasa a ser nuestra fecha índice, en el cual durante los siguientes 30 días vamos a buscar las transformaciones hemorrágicas. ¿Cuál es un criterio de exclusión que fijaron los investigadores? Los pacientes con hemorragia en el mismo día del stroke. ¿Esto por qué? Porque era muy complicado definir que la hemorragia fue causada, fue una conversión hemorrágica y no viceversa. Entonces, para evitar en el fondo esa incertidumbre, decidieron ampliarlo o sea, quitar las hemorragias que fueron durante el mismo día del stroke. Además, se utilizaron todos los datos previos al stroke para obtener los factores de riesgo, como vamos a revisar en el desarrollo del modelo. La población de estudio también fue definida los diagnósticos en base al estudio de TOWS, de stroke isquémico, en el cual abordaron 3 tipos de stroke. 1, la aterosclerosis de arteria grande. 2, el cardioembólico. Y 3, la oclusión de vasos pequeños o infartos lacunares. ¿Cuáles se excluyeron? Los stroke de otra etiología y de etiología indeterminada a causa de que el sistema de codificación que estamos utilizando no diera el ancho para poder definir si es que era un lacunar, de arteria grande o cardioembólico. El outcome que querían predecir era la transformación hemorrágica. ¿Y esto cómo se definió? Es una hemorragia intracerebral que no fuera crónica y que no se haya originado por un trauma o ruptura de un aneurisma. Entonces me voy a quedar con el outcome para ver cómo teóricamente primero parten definiendo en términos diagnósticos y cómo después lo aterrizamos a algo concreto en las herramientas que nos ofrece Odyssey. Como concepto general, Odyssey ocupa un estándar de diagnósticos que se llama SNOMED, que fue Alejandro el experto y nos puede explicar mucho más rico de lo que yo voy a hacer, pero es una forma de poner los diagnósticos de forma jerarquizada. Entonces partimos primero con nuestro diagnóstico principal, que es hemorragia cerebral. El punto es que dentro del orden de SNOMED, hemorragia cerebral tiene múltiples descendientes, en este caso tiene muchos hijos. Tenemos hijos que muchas veces no nos van a interesar. Por ejemplo, hemorragia cerebral durante el parto. Bueno, eso es otro tipo de diagnóstico que en realidad no es relevante para lo que queremos investigar. Tenemos hematomas cerebrales, tenemos rupturas de aneurisma. Son cosas que definimos en criterios de exclusión que queremos sacar. En el fondo, queremos sacar y probablemente todos sus descendientes. Pero tenemos hemorragias lacunares, que eventualmente son interesantes, que fueron, si tuvo un infarto lacunar y después tuvo una transformación hemorrágica en la zona lacunar, bueno, lo queremos capturar en los diagnósticos que vamos a construir. Entonces, ¿cómo se construye estos diagnósticos? El investigador básicamente entra en una página web donde está la aplicación que se llama Atlas. En esta puedo ir a la pestaña de definir mi cohorte, y aquí es donde uno puede ir guardando las distintas cohortes que quiero ir definiendo. ¿Y cómo se definen las cohortes? Básicamente diciendo, bueno, ¿tiene la presencia o no de ciertos diagnósticos? ¿Tiene la ausencia de estos diagnósticos durante tanto tiempo? ¿Y cómo se hace esto? Uno tiene un listado en el que puede ir buscando también y agregando diagnósticos. Por ejemplo, puedo partir con hemorragia cerebral y me va a entregar muchos diagnósticos, muchos detalles. Y aquí, a mano derecha, podemos ver que uno puede excluir o incluir los diagnósticos. En el fondo, todo lo que me aparece listado están incluidos, pero si hago clic en la columna de exclusión, voy a sacarlo de mi diagnóstico. Entonces,
¿Qué está haciendo acá el investigador? Es las hemorragias ventriculares, está marcando las que quiere todas las hemorragias ventriculares, incluidos sus descendientes. Lo está metiendo dentro de los diagnósticos que sí acepta. Pero después, cuando llegamos a la zona de exclusión, vemos que la hemorragia subdural, que es por fuera del cerebro, la está excluyendo y excluye también todos sus descendientes. Y de esa forma, el investigador va diciendo qué diagnóstico acepta o no acepta para generar su cohorte. Luego que ya tenemos generado nuestra cohorte, podemos pasar a la siguiente etapa, que es entrenar nuestro modelo o definir nuestro modelo. En este caso, los investigadores se basaron en el framework que aportó REPS 2018 de hacer predicciones a nivel del paciente. ¿Qué quiere decir hacer predicciones a nivel del paciente? Es que básicamente estoy prediciendo un riesgo de cierto outcome. En este caso es la transformación hemorrágica. En una población objetivo, que ya la definimos con nuestros criterios de inclusión y exclusión, y finalmente durante cierto periodo de tiempo, lo quiero acotar a cierto tiempo, que en este caso fueron los 30 días posterior a nuestra fecha índice, que es el stroke isquémico. Entonces el modelo lo desarrollamos, como dije hace un tiempo atrás, en esta base de datos de 93 millones de pacientes, que es americana. Se decidió una regresión Lasso por tener mejor parsimonia que otros modelos de Machine Learning como Decision Trees o Random Forest. Además, se hizo como el clásico split de training set en el 75 y el test set de 25. Para obtener los mejores hiperparámetros se utilizó un threefold cross-validation, que en el fondo la métrica que se quería optimizar era maximizar el área bajo la curva de ROC. Y para validar externamente nuestro modelo se utilizaron 10 datasets, que son los que mostré, que eran de Japón, Alemania y otros de Estados Unidos. Los predictores, ¿cómo fueron armando los predictores? Partieron por cosas obvias: edad, género, agregar estacionalidad, por ejemplo, el mes en el cual ocurrió el stroke. Y luego se hizo un one-hot encoding, que en el fondo se fijaron como 3 metas temporales. Una es si es que durante los 30 días previos al stroke isquémico había sucedido algo, es decir, había recibido aspirina, había tenido algún procedimiento, había tenido, no sé, frecuencia cardíaca mayor a X, y eso lo ponían en una columna de unos y ceros y decían, ¿está presente o ausente? Entonces decían, por ejemplo, con dexametasona. Estuvo presente la dexametasona los 30 días anteriores al stroke, estuvo presente la dexametasona los 365 días antes del stroke, excluyendo los 30 días obviamente, y estuvo en algún momento presente la dexametasona. Y así fueron generando miles de predictores, porque una base de datos electrónica de registro clínico electrónico puede generar múltiples atributos. Entonces, como a modo de resultado, ¿qué cantidad de pacientes lograron amasar? Bueno, el set de entrenamiento eran 620.000 strokes isquémicos que cumplían los criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 5.600 hicieron una transformación isquémica en los primeros 30 días, perdón, transformación hemorrágica en los primeros 30 días, y el modelo alcanzó en ese training set un 0,75 de área bajo la curva. Cuando mandaron el modelo, que es como vamos a ver después, cómo se hace, hacia los otros set de validación externa, se dieron cuenta primero que el porcentaje de transformaciones hemorrágicas varía entre 0,1 y 1,8 o menos de 2% en estos datasets. Eso, cuando uno lo ve en la literatura, está dentro del límite inferior de transformación hemorrágica. Por lo tanto, puedo tener un subregistro de transformación hemorrágica en esos datasets. Pero aún así, cuando empiezo a sumar todos los datasets, lograba evaluar 5.500.000 strokes isquémicos.
lo cual es una inmensidad de pacientes, de los cuales casi 81.000 habían hecho una transformación hemorrágica. ¿Y cómo hicieron concretamente este proceso? Bueno, volvemos a Atlas, que es la herramienta que nos ofrece ODSI, vamos a la pestaña de predicciones, y aquí es donde puedo setear y decir, bueno, ¿cuál es mi cohorte objetivo para entregarle al modelo? Y ya lo había definido anteriormente en mis definiciones de cohorte. Entonces aquí se la puedo entregar. Después digo, ¿cuál es el outcome? ¿Cuál es la transformación hemorrágica que estoy buscando? Bueno, aquí se la agrego porque ya la había definido. Ya me había dado el trabajo de hacer clic en los descendientes, en excluir ciertas hemorragias subdurales, por ejemplo. Ya lo tengo ahí puesto. Y después, básicamente, es decirle, oye, ¿cuáles son los modelos que quieres entrenar? En este caso puse más modelos, pero para seguir con el paper, al final lo que utilizaron fue una regresión logística de la SO, y aquí uno puede mandar los hiperparámetros que tuneé con Micros Validation en mi training set. Y esto lo que sucede es que yo mando estos parámetros a las otras instituciones. Las otras instituciones jamás me entregan sus datos, pero ellos corren dentro de sus bases de datos el modelo. Y después me entregan el output, cuánto fue lo que rindió el modelo. Entonces, aquí vemos en esta tabla cómo fue rindiendo el modelo, que en algunas partes era 0,76, 0,75, pero en unos rindió bastante mal. En la base de datos alemana dio un 0,5. Y esto probablemente los investigadores lo explican porque esta base de datos está enfocada para los pagadores. Entonces, muchas veces existe este vicio que es para aumentar el pago o mejorar lo que voy a recibir como prestador, pongo ciertos diagnósticos que sé que me van a pagar más. Entonces ahí, claro, se pierde la riqueza clínica en pos de mejorar lo que me va a pagar el pagador. ¿Cuántos parámetros fueron los que lograron construir los investigadores? Fueron 170.000 columnas dentro de una base de datos que construyeron diciendo había recibido o no cierta cosa, tenía o no cierto parámetro. Los cuales con la regresión de la SOL lograron disminuirlo a 612. Los más relevantes fueron que haya tenido una historia de hemorragia cráneo cerebral, que haya tenido edema cerebral previo al stroke isquémico y que haya tenido una compresión cerebral antes. Bueno, parecen relativamente obvios, la verdad, que si ya tenía dañado el cerebro, va a estar más frágil y puede sangrar, obviamente. ¿Cuáles predictores fueron coherentes con la literatura? Relativamente obvio. Bueno, que tuviera una fibrilación auricular en la orejuela, genera trombos despegan masivamente hacia el cerebro, mayor área afectada, mayor probabilidad de transformación hemorrágica. Y además, que fuera hombre. Esto es algo relativamente, no sé, de Framingham o antes, que se sabe que el hombre le va peor en cosas cardiovasculares. Entonces, ninguna novedad. ¿Qué cosas nuevas entrega el modelo? Es que encontraron que la hemianoxia homónima proveía un mayor riesgo a las personas. El uso de ondansetron, un antinauseoso o antiemético, aumentaba el riesgo de hacer una transformación hemorrágica, igual que la dexametasona. Probablemente ahí, en realidad, no estaba hablando de que ya tenía ciertos síntomas de edema cerebral u otras cosas que habría que ir a evaluar. A modo de conclusión, ODSI nos entrega datos estandarizados, que es muy cómodo trabajar. Nos permite generar cohortes en diferentes centros con mucha facilidad. Es bastante rápido si es que uno tiene clara o definió los límites del estudio. Uno sabe rápidamente cómo armar esta cohorte. Y esa cohorte no solo es para seguir los pacientes y describirlos, sino que también me puede permitir construir modelos y luego validar externamente en otros centros estos modelos. Obviamente, no es gratuito. Sumarse a ODSI implica que va a tener que tomar tiempo y hacer un esfuerzo de implementar la base de datos y transformarla hacia el formato estandarizado que yo requiero, pero que va a traer mucha retribución. Eso es lo que yo quería presentar hoy día.
Alejandro, ¿vas a tomar tú la posta inmediatamente? Sí, sí, si no tienen ninguna pregunta sobre el trabajo de Mario, yo les presentaría mi presentación. ¿Sí? Una pequeña ventana de preguntas para la presentación de Mario. Doctor, Un lindo estudio con 75% de probabilidad de la historia natural de la enfermedad. Ahora, pero ustedes tienen algunos pacientes tratados con andesatrón, con corticoides. ¿Existe una manera de ver cómo el modelo se comporta en relación a qué medicamentos están usando? ¿O lo han hecho? Porque eso sería de interés para ver las terapias posibles que sean más favorables. Sí, yo creo que ahí se desprenden otros como subestudios en los cuales sería interesante poder ir ajustando por ciertos medicamentos, ir viendo cómo la exposición a ciertos fármacos son realmente los fármacos los que están ocasionando esto o los fármacos simplemente me indican que había otros síntomas de base. No, que yo sepa, todavía no han hecho nuevos estudios estos investigadores, pero sin duda sería interesante poder continuar hacia describir de mejor forma los fenómenos vistos y que están albergados en estas bases de datos que se están utilizando con un propósito secundario, no solo con el primario que atender al paciente. oye, Mario, quiero ver si estoy en la misma página, si entiendo, porque tú no te dedicáis a ataque cerebrovascular ni a transformación hemorrágica. Entonces, me faltó, yo creo, y sospecho que la audiencia, pero voy a hablar por mí nomás, una introducción de respecto o sea, lo que yo entiendo que hiciste fue ejemplificar a partir de un paper cuál es la gracia de tener una base de datos como Odyssey armada, ¿no es cierto? Y cuál es cómo nos habilita como instituto y como grupo. Entonces, ¿sí o no? Exacto. Ok. Sospecho, desprendo de la pregunta del doctor, porque te estaba preguntando si es que iba a ir a buscar o no fármacos, por ejemplo, y tú probablemente no vayas a hacer nada con ese. Eso es materia de los investigadores, de los investigadores que publicaron el paper. Exacto. Es parte del equipo que ellos se dedican a stroke. Claro, mi línea de investigación en realidad es más general, es datos. Entonces quería aterrizar este uso de base de datos estandarizada a cómo se ve una publicación observacional utilizando estas bases de datos estandarizadas. Y esto se conecta, perdona que me tome la palabra, pero siento la necesidad, no sé, no lo dijiste, se conecta y tú me corregí, si es que estoy equivocado, pero con la ambición, si queréis decirlo de alguna forma, que tenemos de armar un laboratorio de salud poblacional en las comunas del Metropolitano Sur Oriente y juntar la perspectiva de tener un laboratorio de salud poblacional con la perspectiva de tener esta capacidad de análisis de datos que es como una matriz de análisis de datos que es enorme, de miles si no cientos de miles de datos. Justamente, es tratar de mostrar un camino que están tomando ciertos institutos grandes que están avanzados para poder explotar la información que hoy en día no está siendo explotada en su plenitud. Si bien la pandemia introdujo ciertos cambios, bueno, antes obviamente siempre se ha explotado los datos, pero la creación de modelos y sacar información de datos de la realidad local, no solo de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Estados Unidos o Japón, sino de nuestros datos locales, sin tener que montar un estudio caro que puede ser los estudios randomizados, sino obviamente ponerlo a la par, que un observacional no es lo mismo que un randomizado, pero que nos permitiría explorar de forma rápida ciertas ideas
y dar pie a ciertas líneas de investigación que podrían mejorar la salud pública en muchos aspectos. Gracias, Fernando. ¿Qué tan fácil es poder probar estos modelos predictivos en las bases de datos internacionales? ¿Cómo uno accede a la base de datos finalmente? A las bases de datos, uno no es que acceda. Como dije, los participantes, lo que uno hace cuando está como en esta federación de datos, no es que uno pueda llegar y saber si el paciente X se atendió en tal centro, sino que uno manda preguntas a estas bases de datos. Y uno dice, mira, esta base de datos, ¿cuántas mujeres y hombres de tal y tal rango tienen diabetes y que haya sido después diagnosticado con infarto? Ese es como el tipo de pregunta que uno hace. Y ellos te devuelven, mira, tenemos esta cantidad de pacientes. Entonces, cuando uno ya sabe la cantidad de pacientes que tienen, uno puede decir, ah, ya, entonces voy a entrenar un modelo local acá en Chile con mis datos para decir cuál es la chance de que mis pacientes diabéticos hagan un evento, un infarto, por ejemplo. Y después voy a probar, a validarlo externamente en mi modelo en la base de datos de Stanford, en la base de datos del Reichstein Institute, en MarketScan. Entonces, en las distintas bases de datos uno puede ir probando eso. No es como que uno puede... ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, Fernando se dedica a adicciones, por ejemplo? Entonces, si quisiera hacer un estudio, no sé, por alcoholismo, ¿qué tan fácil es llegar y acceder a la base de datos y tener una pregunta X? No tengo idea. La comunidad es súper abierta, en general son muy felices de ayudarte y guiarte a que tú puedas unirte como a las distintas ramas que hay de investigación, porque obviamente está dividido en cosas cardiovasculares, cosas psiquiátricas, y ahí cada uno como que postulan en el fondo a hacer así como su proposal de cómo explotar esta base de datos. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que probablemente va a tener que desarrollar una parte teórica, pero otra parte que sea relativamente como concreta, práctica, que es, en el fondo, meterse a este atlas, que es esta página web, donde tienes que ir haciendo clic y poniendo los diagnósticos que te gustarían y ordenándolos de la forma tal. Si por algún motivo u otro uno se pierde, uno siempre puede preguntar a este grupo, a esta comunidad, y te van a ir asesorando. Y finalmente llegar a este estudio observacional, porque en el fondo es un camino de aprendizaje que uno tiene que hacer para hacerlo bien, en el fondo, que tu resultado o lo que tiene en mente lo está haciendo bien, y es abierto a todo, no necesitas en el fondo pagar tú para entrar, es como abierto. El mismo software te permite hacer gran parte de estas solicitudes, ¿sí? O sea, este es un software que está construido de alguna manera, es un conjunto de piezas de software, ¿sí? Que están construidos por una comunidad. Y esta comunidad comparte también, digamos, el que puedas hacerle una pregunta a X institución, ¿sí? Entonces, poniéndolo como en un marco, ¿sí? Mario, ¿sí? Administra este software, por ejemplo, para la clínica alemana, ¿sí? Quiere decir que tiene la base esta, digamos, estandarizada de la clínica alemana. Alguien le puede pedir a Mario, ¿sí? De otro país, le dice, ¿puedes correrme esta consulta en la base de la clínica alemana? Y manda algo que es una consulta estandarizada para hacer en un modelo en un sistema estandarizado, ¿sí? Entonces, Mario puede correr eso y le devuelve, digamos, el resultado, ¿sí? Entonces, uno puede como intercambiar una duda que uno construye localmente, ¿sí? Se la pasa estandarizadamente a un tercero, ese tercero la ejecuta en su base de datos y devuelve el resultado, ¿sí? Y eso lo que permite es una colaboración muy fluida, es sencillo, digamos, lo que tiene que hacer, digamos. Si alguien de Alemania le pide a Mario, ¿me corres esta consulta en la base de la clínica alemana? Mario va a tardar un minuto, digamos, en hacerlo, ¿sí? Y devolverle el resultado.
porque son todas cosas que están ya estandarizadas. Lo único que tiene que hacer es, dice, ok, me mandaron esta consulta desde Alemania, donde algún investigador eligió todo lo que quería, ¿sí? En qué periodos de tiempo, qué tipos de diagnósticos, qué tipo de resultados, cuál es el outcome que quería, ¿sí? Y lo que hace es lo corre, ¿sí? Y tiene, digamos, finalmente el que puede entregar, digamos, ese resultado a los investigadores. Esa es como la filosofía que hay detrás de esto, ¿sí? Alejandro, ¿y eso no necesita comité de ética? Viceversa también. No, ahora yo quiero, en mi presentación quiero explicarles cómo funciona, ¿sí? O sea, y cómo sobre qué está basado, sobre qué legislaciones está basado, ¿sí? Cómo es que esto se puede hacer de esta manera. Fíjense que ese modelo que se entrenó eran 93 millones de personas, ¿no es cierto? Ese modelo, esas 93 millones de personas, no es que hicieron un consentimiento informado para estar en esa base de datos, ¿sí? O sea, ¿quién logra obtener 93 millones de consentimiento informado? ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se construyen estas bases de datos, cuáles son las ventajas que tiene, digamos, el de adoptar este tipo de estándares y cuál es la legislación, digamos, al respecto. Pero un punto, ¿eh? Yo no te pregunté por consentimiento informado, te pregunté por comité de ética. Yo creo que, digamos, la mayoría de estos proyectos parten, digamos, con una pregunta de investigación que va de un comité de ética, ¿sí? O sea, con respecto a eso. Si vos me preguntas, por ejemplo, me imagino, ¿sí? Que el proyecto ¿sí? Que hicieron, alguien tenía una idea y lo presentaron en un comité de ética que lo aprobó, ¿sí? El estudio que Mario presentó. Déjame hacerte la pregunta de otra forma, Alejandro, bien concreta. Te llaman de Alemania para preguntar cuántos pacientes se murieron por COVID y cuál es la asociación con dexametasona. En la alemana. ¿Tú llegáis y le das los datos o lo pasáis al comité de ética? Primero sería algo nuevo, digamos, que nos sucedería, ¿sí? Yo entiendo que nosotros deberíamos pedir permiso, ¿sí? De poder ejecutar y presentar, digamos, los datos, ¿sí? Los datos quizás van a ser 25, ¿sí? O sea, mi respuesta va a ser darle el número 25, ¿no? A un investigador. Y probablemente, digamos, esta es una decisión de la dirección, que tiene que poner una normativa de cómo hay que hacerlo, ¿sí? Yo no tengo la respuesta hoy. La respuesta puede ser no sé. Sí. Pero es una cuestión de definición, ¿sí? Es una definición institucional. Oye, en la clínica alemana uno firma un waiver que dice, soy una institución de investigación y mis datos podrían ser usados automáticamente. No, no se hace eso. Yo creo que hasta ahora los pacientes Lo no firman nada. No, hoy lo que tenemos, ¿sí? Es que los pacientes pueden darnos su consentimiento de reuso de datos para ser contactados, o sea, utilizar los datos y contactarlos, o sea, para acciones clínicas, no acciones, digamos, como de investigación. No tenemos un consentimiento paraguas como tienen algunas otras instituciones, ¿sí? Que en cuanto te crean en la base de datos te dicen si quieres de alguna forma que tus datos de forma anónima puedan ser usados, digamos, para proyectos de investigación. Pero me gustaría hablar, digamos, sobre anonimización de datos y de identificación de datos. Y yo tengo armado un poco eso en mi presentación, ¿sí? Como para poner contexto de qué significa estas bases de datos Odyssey. Dale, Alejandro. ¿Sí? Bien, ahí ven mi presentación, ¿no? Bien. La idea es poder ver si es posible tener estos modelos OMOP en Chile, ¿sí? OMOP es como la base de datos estándar de Odyssey, ¿sí? Odyssey es el nombre de la iniciativa, ¿sí? Y la realidad es que hay una gran oportunidad, ¿sí? Porque Chile ha informatizado, digamos, el registro clínico electrónico en los últimos 12 años de forma bien sorprendente para la región, ¿sí?
es el país, digamos, más informatizado en lo que tiene que ver con sistemas electrónicos en salud. Que probablemente, digamos, el único país de la región que le gana a Chile es Uruguay. ¿Sí? Y esto abre, digamos, la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de datos observacionales, y esto que se llama Real World Data. Entonces, para poner esto un poquito en contexto, ¿sí? La informatización del registro clínico en Chile, el 80% de la atención primaria está informatizada. Quiere decir que, independiente si es público o privado, el 80% de las atenciones de APS se guardan en una ficha clínica electrónica. ¿Sí? El 50% de las urgencias, este dato probablemente sea bastante mayor ahora, ¿sí? Pero la última vez, o el último informe que teníamos, era más o menos el 50% de las urgencias del país están informatizadas, tanto públicas como privadas. ¿Sí? Y la informatización del mundo hospitalizado es la que está al debe, es la más difícil, ¿sí? Y es en la que hay que enfocarse ahora, digamos, como país para poder resolver, ¿sí? En hospitalizado tenemos implementaciones más parciales. Todos los hospitales tienen algún tipo de informatización, pero es bastante disperso, digamos, el grado de adopción y de implementación. ¿Sí? Pueden ver, si quieren, ¿sí? El de qué sistema está implementado, en qué establecimiento, cuándo se implementó y demás, en un registro que nosotros llevamos desde nuestro centro de informática biomédica que se llama quehayensalud.cl. ¿Sí? Ahí pueden filtrar y poder saber, por ejemplo, este software, dónde se usa, quién lo implementó, y tener información sobre los sistemas que están siendo utilizados en Chile. ¿Sí? No solamente sistemas de registro clínico, ¿sí? Sino también sistemas de imágenes, sistemas de laboratorio, ¿sí? Otros tipos de sistemas de anatomía patológica, cualquier tipo de software de salud. ¿Sí? Pero a pesar de que tenemos un montón de datos de la vida real, ¿sí? Electrónicos y disponibles, seguimos utilizando datos del REM o datos estadísticos, digamos, a nivel ministerial, y se utilizan poco las fuentes primarias. ¿Sí? A nivel del ministerio se utilizan poco las fuentes primarias. Ha sido bastante complejo todo proyecto que quiera utilizar las fuentes primarias, y tiene que ver un poco con esta no estandarización. ¿Sí? Entonces, el acceso a esto que se llama Real World Data es acceder, ¿sí? A datos observacionales, ¿sí? Y en contraposición a los datos que uno recoge, por ejemplo, para un ensayo en un marco experimental, ¿sí? O datos estadísticos secundarios, algo que sino que queremos el dato que en realidad carga el profesional que hizo la acción, ¿sí? Y que lo carga en el sistema que está armado para hacer esa acción, ¿sí? ¿Y estos datos dónde se obtienen o dónde se guardan? Principalmente las fichas clínicas, ¿sí? Los sistemas de información de los hospitales, datos administrativos, también tanto de reembolso como de facturación. Piensen que la base de datos, por ejemplo, de FONASA, tiene un montón de datos sobre lo que las personas han consumido. ¿Sí? Pueden hacer registros de enfermedades, de encuestas de salud. Pueden haber cientos, digamos, de fuentes de datos que pueden sumarse a una estandarización. ¿Sí? El problema es bien conocido. ¿Sí? Cada uno de los registros clínicos que existen en el país tiene una estructura y datos diferentes. ¿Sí? Entonces, se hace complejo cuando uno quiere consolidar o juntar esta información. ¿Sí? Y el otro problema es, bueno, ¿podemos usar los datos de la ficha clínica para el reuso de información? ¿Sí? ¿Dónde está, digamos, el límite del uso de los datos? Lamentablemente, a diferencia de países europeos o países americanos donde está escrito, ¿sí? En una ley cómo se puede reusar la información médica, ¿sí? En Estados Unidos tiene la ley del HIPAA, donde define claramente cómo se puede anonimizar un dato de salud. Y un dato anónimo nadie puede decir, estás usando mi dato, porque nadie puede reclamarlo, porque nadie sabe de quién es. ¿Sí? Si yo les digo, digamos, no sé, una presión arterial de 120/80, ¿sí? Y lo puse en un registro,
nadie puede venir a decirme, ¿por qué estás usando mi dato de esa presión arterial de 120/80? Si nadie sabe, digamos, a quién le pertenece esa información, y esa información es totalmente anónima, en el derecho chileno, en el derecho internacional, nadie lo puede reclamar de alguna manera, ¿sí? Entonces, es en base a eso, ¿sí?, como está armada esta estrategia de Odyssey, ¿sí? Tiene todas herramientas para garantizar que cualquier base de datos que se conecte no pueda tener ningún tipo de conexión con quién es el paciente, y que esta información queda, digamos, finalmente en una base de datos anonimizada, de identificada, que puede ir creciendo en el tiempo. Eso se llama de identificada, porque uno lo que quiere es que quizás uno le carga datos que lo puede cargar en tiempo real. Por ejemplo, alguien graba en la ficha clínica y se graba en esa base de datos, o se graba cada 6 meses. Por ejemplo, cada 6 meses vemos todo lo que se grabó en la ficha clínica, lo pasamos por el modelo de Odyssey y lo cargamos en la base de datos de investigación, ¿sí? Entonces, la oportunidad es la de adoptar un estándar de reuso en investigación. Esto es la iniciativa Odyssey, ¿sí? Que es una iniciativa internacional, que es la iniciativa que la lleva a nivel mundial, ¿sí? O sea, esta es la iniciativa, esta es la única iniciativa que hoy hay para poder tener, digamos, finalmente bases de datos de reuso de información en investigación, ¿sí? Y para poder armar esto, ¿sí?, este conjunto de universidades, lo que hizo es construyó una cantidad sorprendente de herramientas para lograr que cualquiera pueda sumarse a esa iniciativa, ¿sí? Y poder estandarizar sus registros y poder hacer una conversión de tus datos al modelo que se llama OMOP, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá hay 3 fichas clínicas, ¿sí? 3 fichas clínicas que están implementadas acá en Chile, ¿sí? El problema es que Avis habla en chino, Ecos habla en ruso y Florence habla en español, ¿sí? Entonces, está la problemática tradicional que ninguno de estos, digamos, puede conversar entre sí, ¿sí? Pero Odyssey lo que permite es un conjunto de herramientas informáticas, ¿sí?, que permite a personas que puedan hacer, digamos, el trabajo de entender este chino, ¿sí?, de este sistema, y poder traducirlo y utilizar, digamos, toda la lógica de validación de que eso es correcto y demás, y llevarlo a un estándar, ¿sí? Entonces, al igual que el inglés, digamos, es como llevar finalmente cada uno de los sistemas que existen en el país a un estándar para reuso de información. Y entonces ya después lo que va a pasar es que cada hospital, ¿sí?, o cada centro, o puede ser un servicio de salud, o puede ser el ministerio, cada uno puede tener su propia base de datos, ¿sí? Y este es a lo que uno después, si quiere hacer una consulta, tiene que pedirle como investigador, le tiene que mandar de forma estandarizada, ¿sí?, con las herramientas del modelo, la consulta a cada uno de los hospitales, y cada uno de los hospitales, ¿sí?, en base a sus protocolos de cómo, si lo pasa o no lo pasa por el comité de ética, o cómo funciona, digamos, devuelve su respuesta, ¿sí? Esto funciona así en los grandes hospitales americanos, los europeos, asiáticos. Hoy uno puede, ¿sí?, el de sumar desde continentes o diferentes tipos de hospitales en los cuales uno le puede hacer una pregunta y llevársela en el modelo OMOP y tener una respuesta, ¿sí? Entonces, el objetivo, ¿sí?, es habilitar este acceso a volúmenes significativos de datos observacionales, ¿sí?, de los sistemas de Chile, y que puedan dar respuesta a diferentes líneas de investigación, ¿sí?, y que permitan hacer esta configuración y seguimiento de cortes virtuales. Y esto da esta habilidad, digamos, de alguna forma, de una posibilidad de un acceso abierto a datos, ¿sí?, para la parte de la comunidad de expertos.
Este es el modelo OMOP, ¿sí? Estas son las tablas del modelo OMOP. Piensen en esta tabla como un archivo Excel por cada uno, ¿sí? Por cada una de estas tablas que están acá. Son 37 tablas, no es que son 1.000.000 de tablas o que es imposible. Hay 37 tablas, que son estas 37 que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que finalmente llevan a 394 campos, ¿sí? O variables de estudio que uno podría tener, ¿sí? Entonces, si uno los mira, está, digamos, la tabla de personas, que probablemente nos va a devolver el sexo, la edad de las personas, ¿sí? Alguna otra información que pueda ser relevante, y uno tiene, por ejemplo, si falleció o no falleció, cuándo falleció, ¿sí? Cuáles son las ocurrencias, los contactos con el sistema de salud, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Cómo se hicieron, quiénes lo hicieron, y acá está, digamos, gran parte de la magia del modelo, que es haber logrado llevar las enfermedades, las drogas, los procedimientos, ¿sí? Los dispositivos, las mediciones, por ejemplo, si una presión arterial de 180/20, las observaciones o las notas, a un modelo estandarizado, ¿sí? Que es ese modelo que mostraba Mario, ¿sí? En el cual uno puede decir, quiero pararme en esta enfermedad y quiero todos sus descendientes, o quiero pararme en esta enfermedad y quiero saber todos sus padres, y quiero filtrar y quiero decir que estas dos no las quiero, o quiero que si en un periodo de tiempo tuvo una presión arterial mayor a 200, lo saque de la cohorte, ¿sí? Entonces, uno tiene un software, ¿sí? Que puede construir estas cohortes. Estos software son todos software web, ¿sí? Que uno finalmente lo que tiene es una página web donde entra, crea, digamos, su pregunta en este estándar que se llama el estándar OMOP, y la puede compartir con otras personas que tengan acceso a estos sistemas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de datos, qué tipos de estudios nos permiten hacer? Fíjense que desde vigilancia de drogas, vigilancia de dispositivos, de vacunas, efectividad, economía de la salud, calidad de vida o clinical research, ¿sí? Eso es, digamos, las tablas, ¿sí? Qué tipos de preguntas de alguna forma nos dejan hacerle a este modelo, ¿sí? Entonces, las ventajas de adherir, ¿sí? A esta iniciativa internacional es que tenemos modelos de datos observacionales y su contenido, su vocabulario, que están estandarizados, ¿sí? Las herramientas que el sistema presenta, ¿sí? Ahí Mario les mostraba una herramienta que se llama el Atlas, ¿sí? En el Atlas uno puede definir qué quiere preguntar, ¿sí? El de montar un modelo predictivo, ¿sí? Como para poder hacer el entrenamiento. Fíjense la cantidad de cosas que tenía ese sistema, ¿sí? Entonces uno puede tener quizás disponible, y además hay toda clase de datasets que son públicos sobre esto, que fueron cedidos, por ejemplo, por Stanford, ¿sí? Stanford cedió un dataset de datos públicos, entonces uno puede tener instalado, por ejemplo, un dataset de Stanford. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que es las fichas clínicas de múltiples hospitales, digamos, que están vinculados con la Universidad de Stanford, ¿sí? Y uno lo que puede hacer es, lo puede tener en su implementación. Entonces uno puede correr esa duda que tenía sobre la base de datos de los hospitales americanos, ¿sí? Entonces puede ver cómo, si la pregunta que uno se hace, el modelo Odyssey, digamos, la puede responder, ¿sí? Entonces uno tiene como un set de datos como para hacer una consulta, ¿sí? Permite participar en esta comunidad, digamos, de datos, que es internacional y es voluntaria, ¿sí? Y entonces uno puede hacer una pregunta y ver si esto mismo se da en Asia, si lo mismo se da en otros países, ¿sí? Entonces uno empieza a ver un montón de papers que están relacionados con esto, ¿sí? El de poder hacerse una pregunta y decir, bueno, pero a ver, ¿le dan lo mismo en tal lugar a tal enfermedad o no? ¿Sí? Y esto lo que permite es no tener que uno pensar cómo va a querer guardar este modelo, ¿sí? O sea, los años de trabajo que hay para armar una iniciativa así, ¿sí? Que desde cualquier ficha clínica puedas crear un modelo estandarizado,
ya alguien hizo esa pega, ya alguien hizo ese trabajo es titánico, ¿sí? Por lo cual, en realidad, la opción es adherir, no intentar como construir tu propio modelo OMOP, ¿sí? Y algunos riesgos y desafíos que tiene esto, bueno, primero es lograr acordar esta participación de colaboración, ¿sí? Entre varios actores, internos, externos, digamos. Hay que respetar ciertas reglas y restricciones que tiene este estándar, ¿sí? El estándar de Odyssey. Y hay que ver, digamos, cuál es la disponibilidad efectiva de datos en el origen, ¿sí? ¿Qué significan los datos en el origen? Por ejemplo, en la clínica alemana, ¿sí? Uno tiene, digamos, tiene acceso a los datos para poder llevarlos al modelo, ¿sí? Y esto es un trabajo por cada uno de los lugares donde hay una ficha clínica electrónica, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de servicios de salud, como los servicios de salud tienen una copia de todas las fichas clínicas electrónicas en el servicio de salud, uno podría, desde el mismo servicio de salud, alimentar un modelo, ¿sí? OMOP, y generarle a ese servicio de salud que tiene probablemente por cada empresa de ficha clínica, así debe tener como 1000 tablas, o sea, 1000 Excel, ¿sí? Piénsenlo así, 1000 Excel por cada ficha que tienen, ¿sí? Si tienen la ficha de Avis, tienen 1000 Excel, si después tienen la ficha de Rayen, tienen otros 1000 Excel, y todos esos no conversan entre sí, hacer una pega grande y dura, ¿sí? Que es llevar todos esos a un único modelo de 37 tablas, y después hacer todas las preguntas sobre ese modelo, ¿sí? Y este modelo tiene toda una lógica para ver que el aseguramiento de la calidad es claro, digamos, uno le carga los datos y después puede validar si efectivamente los datos son congruentes con lo esperado, ¿sí? Pero bueno, como todo modelo, ¿sí? Que tiene una estandarización, permite responder algunas preguntas, no permite responder todas las preguntas que querramos hacer, ¿sí? Así que podrían haber, digamos, preguntas en las cuales no se permiten responder, pero sí quizás se puede tener un proxy o tener una pregunta previa, ¿sí? Y bueno, el principal desafío finalmente es trabajar con equipos de profesionales externos, ¿sí? Que es el de cómo desde el acceso a los datos lo ayudamos con las herramientas de OMOP a sumarse a este estándar, ¿sí? Así que quería terminar con esta frase, que el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera, ¿sí? Así que yo creo que tenemos la oportunidad, ¿sí? De llevar adelante un proyecto de esta magnitud, que creo que es factible, ¿sí? O sea, que hay factibilidad, que los registros clínicos de Chile, con la implementación que tienen, con el uso que tienen, permiten alimentar modelos OMOP, y que eso permite llevarnos a otro nivel, ¿sí? A un nivel que hoy lamentablemente no está en el país, que es el nivel de poder hacer reuso de datos de la vida real. Así que esa era un poco la presentación que tenía, y estoy abierto a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, Alejandro. Hay una pregunta ahí del público virtual. Samuel tenía una mano levantada, y después Jimena. Samuel se arrepintió. Disculpen, por mi parte era aplausos solamente. Aplauso, ya era aplauso. Jimena, pregunta. Sí, lo mismo, era un aplauso, felicitar a Alejandro en la forma, y a Mario antes, la forma tan clara que explicaron las ventajas de adherir a estos estándares para facilitar la creación de cohortes virtuales y así avanzar en el proyecto del Laboratorio de Salud Poblacional. Gracias. Voy a asumir que José también solo está saludando la presentación de Alejandro, ¿o tienes alguna pregunta? También estaba aplaudiendo. Iris. Estás con tu micrófono apagado. En primer lugar, gracias por la presentación. Alejandro, tú señalas con mucha asertividad y me parece bien esto que tú planteas de que es el momento, es la oportunidad, y la idea es que tenemos que sumarnos. Me gustaría preguntarte, con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los próximos pasos entonces como comunidad de investigación que debiéramos seguir para que esto ocurra efectivamente? Claro, para que esto ocurra, en realidad está el desafío, primero, de poner
personas a trabajar en esto, ¿sí? El principal desafío para mí hoy, las herramientas existen, ¿sí? Creo que tenemos llegada con lugares que podemos ofrecerles esto y que le encuentran el valor, pero nos está faltando de alguna manera de crear, digamos, el equipo que se va a dedicar solamente a esto, ¿sí? Yo, como jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana, tengo a cargo 80 sistemas de la Clínica Alemana, ¿sí? Entonces, cuando si yo digo, no, es que mire, ahora voy a trabajar haciendo esta otra parte, uno necesita finalmente dedicar personas, ¿sí? Dedicar personas. ¿Y qué tipo de perfil de personas se necesitan? Profesionales de la salud, ¿sí? Formados en algunas herramientas informáticas y ingenieros de software para poder hacer las conexiones, ¿sí? Ese, digamos, es el perfil. ¿Qué es lo que hay? Hay un montón de cursos de formación que son abiertos porque son parte de la comunidad, ¿sí? Hay una comunidad hispanoparlante, ¿sí? Para sumarse a esta iniciativa. Han sido muy pocos los lugares donde se ha logrado finalmente el de que se sumen. Quienes están más avanzados son los brasileros, ¿sí? En sumarse, digamos, a las iniciativas de Odyssey. Nosotros hemos tenido muchos llamados por parte de quienes llevan adelante la iniciativa porque quieren que en Latinoamérica puedan hacerse preguntas, puedan responder con una base de Odyssey, ¿sí? O sea, piensen que hoy hay un montón de proyectos de investigación de otros lugares que quieren hacer una pregunta a una base de datos chilena o latinoamericana. Entonces necesitan que alguien en Latinoamérica tenga una base como para poder decirle yo te corro la consulta y te digo cuál es la respuesta, ¿sí? Entonces, Ok, me queda clarísima tu respuesta. Ahora, supongamos que nosotros dijéramos, mira, sí, tenemos profesionales que están disponibles y que van a trabajar en esto. El paso es que estos profesionales se tienen que dedicar a ver cómo estandarizamos nuestras bases de datos, o el paso siguiente es que estos profesionales tienen que dedicarse a ver cómo exploramos y hacemos preguntas a las bases de datos internacionales que ya existen, o ambas cosas simultáneamente. Yo estoy tratando de imaginarme cómo es la continuidad del quehacer inmediato en esto que tú has presentado, que repito, me parece muy valioso. Yo creo que es perfecta, digamos, y es muy buena, digamos, tu comentario, Iris, porque lo que nosotros tenemos es, en el ISIM, ¿sí? Hemos instalado lo que se llama un instante. Tenemos una página web con este modelo OMOP andando y tenemos dos bases de datos, la de Stanford, ¿sí? Y tenemos la base de datos, que no me acuerdo, digamos, que otra universidad también donó, digamos, todos los datos para investigación. Quiere decir que hoy tenemos una base de datos OMOP donde le podemos hacer la pregunta que querramos dentro del modelo, y eso entonces permite que investigadores aprendan a ver la potencialidad real de esto, ¿sí? Lo mismo que hizo Mario. Fíjense que Mario lo que hizo es, leyó un paper y usando lo que ya tenemos armado, ¿sí? Armó lo mismo que hicieron los investigadores y obtuvo los mismos resultados, ¿sí? Pero a lo que voy es que hoy tenemos, de alguna forma, una instancia donde nosotros podemos enseñarles cómo se usa a los investigadores para que puedan ver las potencialidades que tienen, ¿sí? Y eso es con datos, por supuesto, americanos, pero lo que podemos llegar es a que esos datos sean chilenos, ¿sí? Ese, digamos, es como la oportunidad. Entonces se podría trabajar de forma paralela, ¿sí? Mientras equipos llevan datos chilenos a este modelo, investigadores ya van aprendiendo las cosas que le pueden preguntar al modelo, las ideas que pueden ir ejercitando y cómo pueden ir trabajando con ellas. Perfecto. Alejandro, lo que me queda claro ahora es que te voy a pedir una reunión para que lo conversemos más específicamente. Perfecto, gracias. Perfecto. José, tú tenías una pregunta. Jano, una pregunta respecto de cuando tú dijiste, le respondiste a la Iris, que también encuentro que es genial todo esto, ¿eh? Es una herramienta increíble. Le respondiste a la Iris para hacer que esto pase. Entonces, ¿qué es esto? Porque tuve la impresión de que esto ya está pasando en la clínica alemana. Mario Barbé está dedicado a esto, o el líder del proyecto, y eso está pasando. Entonces, ¿te estás refiriendo al laboratorio de salud poblacional o en general?
No, son dos cosas. La primera es, digamos, esta iniciativa, ¿sí? Nosotros desde el 2018 que estamos en contacto con esta red que se llama la red Odyssey, ¿sí? Inicialmente las herramientas que habían en el 2018 nos costaron bastante para utilizarlas. Las herramientas fueron evolucionando. Pero nosotros como Centro de Informática Biomédica, y entendiendo que este es el norte, o sea, este es el camino, no hay otro camino, este es el camino, digamos, para la investigación y hacer una base de datos de investigación, nosotros partimos con el proyecto de llevar nuestra base de datos núcleo, ¿sí?, al modelo OMO, ¿sí? Y Mario trabaja en ese proyecto, no tiene el tiempo dedicado, ¿sí? O sea, Mario trabaja en 500 otros proyectos, ¿sí? Entonces, a nosotros no hemos podido terminar de completar las 37 tablas del modelo, ¿sí? La idea es completarla en la alemana, por lo tanto, eventualmente alguien de Vicin podría decir, ¿sabes qué? Partamos por interrogar la base en la alemana con este proyecto OMO. ¿Sí? Es que así es como tiene que partir, ¿sí? Porque nosotros en la alemana tenemos, digamos, finalmente un laboratorio en informática médica muy rico y tenemos muchas capacidades en ese sentido. Entonces es un laboratorio donde yo no tengo que estar discutiendo con alguien, por ejemplo, si uno trae a un tercer actor, por ejemplo, que puede ser un servicio de salud, ¿sí? Hay que ponerse de acuerdo con el servicio de salud, digamos, con los informáticos del servicio de salud. Entonces, el laboratorio inicial tiene que ser de un registro clínico, de un hospital, ¿sí? Y de hecho, por eso de la iniciativa Odyssey nos contactaron a nosotros, ¿sí? Porque decían que ustedes tienen un registro clínico, tienen todo lo que se necesita para poder sumarse a la iniciativa, deberían ser, digamos, como el centro inicial, ¿sí? Una vez que ustedes hacen la experiencia, porque acá hay una parte que es hacer la experiencia, ¿sí? Una vez que haces la experiencia, puedes replicarle esa experiencia a otras bases de datos. Gracias. Ahí, sí, doctor. Bueno, muy lindo lo que están haciendo. Entiendo que expande lo que hace IRIS, que tiene un ICI de 10 diagnóstico, y ustedes ahora tienen qué está dentro de este elemento que dice hipertensión, por ejemplo, o muerte de tal o cual cosa. Van a tener la base de datos completa de ese paciente o de muchos pacientes. Ahora me pregunto, ¿existe un algoritmo de modo que automáticamente determinen interrelaciones dentro de las bases de datos para que lo haga automáticamente el computador y diga cuáles son los factores que están interactuando entre ellos? No sé si queda claro. Es justo la pregunta que respondía el estudio que vimos inicialmente, ¿sí? Donde uno se hace, digamos, magia no hay, ¿sí? Y, digamos, las potencialidades informáticas son limitadas. Quiere decir que uno tiene que hacerle la pregunta a la base. No es que la base te va a dar las respuestas sino uno tiene que hacerle la pregunta. Fíjense que acá los investigadores que hicieron, digamos, lo que presentó el doctor Barbé, tenían una pregunta, se le hicieron a la base y pudieron entrenar cuáles son las características que están asociadas, digamos, a la hemorragia cerebral post-ACV, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir con la pregunta, no es que uno le carga todos los datos y algo automático y mágico resuelve. ¿Qué es lo que está, y que sí está muy bueno, ¿sí?, del modelo OMOP? Que es, cada vez que un grupo de investigación entrena algo con el modelo OMOP, puede también cederlo, puede dejarlo. Hay un catálogo de cosas ya armadas, consultas ya armadas, ideas ya armadas, muchos estudios, ¿sí?, después, digamos, de experimentales, parten primero con uno de estos observacionales, en el cual haces una pregunta, esta base de datos, y sobre eso construyes en realidad tu modelo experimental. Pero pudiste tener la primera parte, ¿sí? Puedes ir a tu modelo experimental con mucha más información, ¿sí? Por ejemplo, si hay ciertos fármacos que están relacionados con ciertas enfermedades en cierto periodo de tiempo, ¿sí?, o con ciertos resultados de laboratorio, con ciertos fármacos o con ciertas enfermedades, digamos, y juntar todo ese conjunto de datos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, gracias a Mario también. Estamos ahora para el seminario, así que gracias a todos por venir y queden atentos a las próximas actividades. Muchas gracias.
Muy bien, que estén muy bien. Gracias. Gracias.